Hola hermanos, buenas tardes. Esta va a ser la segunda charla con Linda sobre el libro de la Iglesia Triunfante. En el primer capítulo presenté el libro y platiqué un poquito sobre la pregunta de ¿qué pasaría si no era cierto la fe que nosotros tenemos al final de vivir nuestra vida y tomamos en cuenta que no era cierto? Y se trató de las respuestas de Pablo, hablando de vivir una vida decente, buena, no es suficiente. No es suficiente si al final encontramos que las razones por lo que hicimos eran falsas, ¿no? Entonces, en este quería tocar algunos comentarios porque nunca sabe uno quién va a ver su video, ¿no? Y yo tengo algunas personas que me siguen en Facebook que tal vez no saben en qué creer o en quién no. Entonces, en esto, cuando Pablo está hablando de en qué basa su fe, está hablando de un fe en la obra de Jesucristo. Y estudió por mucho tiempo, se apartó para estudiar y escuchar su palabra. Entonces, en este, yo los invito, si ustedes no están seguros en lo que creer, si tal vez no tienen una iglesia o no tienen una fe que está desarrollada, que busquen una iglesia que es bíblica, que enseña la palabra de Dios y cómo desarrollar su relación con Jesucristo. Importa en qué y en quién nosotros creemos, ¿no? No es solamente vivir una buena vida, porque así podría ser que los mormones o testigos de Jehová o que musulmanes que tienen una disciplina en su vida que al final si viven una vida pues es suficiente. Porque si mueren así, entonces no tienen seguridad en encontrarse con Jesucristo en la eternidad. Entonces, si nos importa en quién creemos y dónde estamos aprendiendo de esta persona y para conocer a Dios y su plan para nosotros. Entonces, el parte que voy a compartir ahorita, sí, tengo mucha razón para compartirlo porque he visto no solamente hermanos en la fe que son perseguidos alrededor del mundo y también en México, pero mucha gente que sufre solamente porque la vida sí puede ser muy difícil. Entonces el título es Todo sufrimiento en el llamado cristiano es con y por Cristo. ¿Okay? Entonces les recuerdo que Voz de los Mártires trabaja en el ambiente de persecución. No trabajamos para dar apoyos o hacer proyectos en áreas solamente de pobreza o en los como si hay inundaciones, si hay temblores, lo de la naturaleza. Nosotros meramente trabajamos en donde hay persecución religiosa y donde ellos están afectados. Pero en este libro está tocando el tema del sufrimiento en general. Y nosotros hemos visto también nuestra gente en el ministerio que tal vez no son perseguidos, sufren también por las cosas que pasan en la vida, por enfermedades, por pérdidas en las familias, porque no hay finanzas, las cosas no pasan como debe de ser, por la violencia. Entonces, quiero animar a todos que lo que nosotros compartimos, sí es para animarles. Y el sufrimiento que nosotros pasamos, Dios siempre tiene su propósito por permitirlo, por lo que está pasando.
Y en eso vamos a verlo con una actitud poquito, algo diferente, ¿no? Entonces dice aquí, todas las experiencias de sufrimiento en el camino de la obediencia cristiana, entonces, sí es algo importante, ¿no? En el camino de la obediencia cristiana. No van a hacer cualquier cosa o van a hacer cosas malas, ¿ok? Es en el camino de la obediencia cristiana, ya sean de persecución, enfermedad o accidente, tienen eso en común. Todos amenazan nuestra fe en la bondad de Dios y nos tienden a abandonar la senda de la obediencia. Entonces, yo sí sé que nuestros hermanos que son perseguidos no siempre es fácil y no siempre es natural o les nace para poder sobrevivir o sobrepasar una situación, ¿no? Es algo que tenemos que confiar o buscar en Dios, buscar la gracia de Dios. Entonces, hay tentaciones, hay tiempos cuando uno se desespera, que está tentado o tiene dudas sobre qué está haciendo Dios en nuestras vidas o por qué no responde como ocupamos, por qué no responde en el momento que nosotros pensamos que es el último momento que podemos seguir esperando. Entonces, eso sí es muy importante. Todos, ¿ok? Entonces, todas las experiencias de sufrimiento en el camino de la obediencia cristiana, todos amenazan nuestra fe en la bondad de Dios y nos tienden a abandonar la senda de la obediencia. Entonces, uno tiene que ser culpable o pensar, soy el único que es así, o culparse a uno mismo o castigar a uno mismo. Es parte del desarrollo de confianza en Dios, también de madurez. Entonces, yo tengo 70 años, entonces ya tengo años en eso, tengo 20 años trabajando esto en Voz de los Mártires y todavía estamos luchando para lograr lo que son los básicos que debemos de hacer, pero yo sí confío y ya soy más maduro y tengo más paciencia también y um, sí sé que Dios sí está obrando y que va a obrar, lograr su voluntad, ¿ok? Entonces, dice, um, por lo tanto, todo triunfo de fe y toda perseverancia en la obediencia, ¿okay? Otra vez, todo triunfo de fe y toda perseverancia en la obediencia son testimonios de la bondad de Dios y del gran valor y atractivo de Cristo. Sin importar si el enemigo es la enfermedad, el diablo, el pecado u otras acciones satánicas. De manera que todos los sufrimientos que soportamos en el llamado cristiano, no importa de qué tipo sean, son con Cristo y por Cristo. Entonces, para nosotros que estamos siguiendo a Jesucristo, entonces, todos estos sufrimientos que nosotros pasamos, entonces, no importa si es de la enfermedad, si es por lo que pasa en la naturaleza, por pérdidas de materiales, de posesiones, por problemas en la familia. Entonces, no importa, porque todo debemos de sufrir con la actitud que estamos con Cristo y estamos sufriendo por Cristo. Entregamos todo sufrimiento a que nosotros pasamos a Cristo. Entonces, las cargas que nosotros tenemos no las tenemos así, que no los soltamos. Entonces, entregamos estas cargas a Dios. También, si tenemos las manos abiertas, recibimos y descargamos con Dios. ¿Ok? Entonces, también con Él en el sentido que el sufrimiento nos viene mientras caminamos con Él por fe.
y que lo soportamos con la fortaleza que nos provee mediante su compasivo ministerio de sumo sacerdote. Hebreos 4:15. Por él, en el sentido de que el sufrimiento prueba y aprueba nuestra lealtad y la bondad y poder de Cristo, y que revela su valor como una compensación y un premio todo suficiente. No solamente es de este periodo en mi vida o en el ministerio, pero he visto muchos que están trabajando en este ministerio o en otros ministerios o en su ministerio en la iglesia o en trabajos, en cualquier cosa. He visto las luchas. Dios me hizo a mí como muy terca. Yo sí he podido decir, y lo he dicho varias veces, que nunca dudé que Dios me llamó a México. No ha sido fácil. Dejé en los Estados Unidos familia. No he visto a mi mamá por casi 20 años. No he visto a mi familia por 15 años. Dejé una granja, casa y posesiones muy bonitas en los Estados Unidos. Dejé todo para ir a México con mis dos hijas y con todas las cosas que nos pasó y viviendo en Sinaloa que en este tiempo, hace casi 30 años, era algo peligroso. Llegamos con mínimo de español a un barrio meramente en medio de todo el movimiento de los narcos y viendo cosas que había pasado, nunca tuve duda de que Dios me llamó. Cuestionaba cómo pasaban las cosas, pero como yo supe que Dios me llamó, entonces tenía que aguantar, tal vez no siempre con gracia, pero sí sabía que yo estaba puesto donde Dios me llamó. También en Voz de los Mártires, entonces tengo 30 años, casi pues 28 años que estaba viviendo en México, ya estoy en los Estados Unidos. Pero desde 2000 conocí el ministerio de Voz de los Mártires. Fue en un año cuando yo había salido de México por problemas personales, pero como Dios me llamó a México, terminando este año difícil para evitar una relación peligrosa, regresé, porque ahí es donde Dios me quiso, donde Dios me llamó. Y en este año, en el año 2000, llevé conmigo material de Voz de los Mártires. Lo compartí con pastores allí en las iglesias. Y fue en 2004 cuando mi hija Jamie y yo fuimos a Oklahoma para asistir a una conferencia internacional sobre la iglesia perseguida. Entonces, siempre había sido interesado y simpatizaba con los que eran perseguidos desde chiquita. Dios me hizo así. Pero esa es la primera vez que había conocido gente en persona que sufrían de la persecución. Me impactó de la vida, cambió todo. Entonces mi vida ha sido entregada al ministerio desde ese tiempo. Y con todo de los subos y bajos, de plantar, sembrar el ministerio, compartir el mensaje de Voz de los Mártires en México, nunca dudé que fue la voluntad de Dios de hacerlo. Sí sentía no capaz, sí sentía como, yo nunca estudié español, aprendí español sola, entonces por eso que no tengo español perfecto, pero creo que sí me entienden. Pero con todo esto, yo sí sabía que Dios me llamó, no estudié en un seminario o instituto bíblico. Comparto lo que Dios me ha dado para animar, para educar
y también para exhortar al cuerpo de Cristo a responder. Pero cuando Dios nos llama, Néstor estaba hablando de la perseverancia, del liderazgo, de la iglesia, de los que siguen a Jesucristo. Dios habló a mi corazón, me llamó y sabía, en este me quería. Entonces, todas las dificultades de falta de dinero, el peligro, que a veces caminaba sola o que me despreciaba, sino que fui rechazada, no importaba, porque yo sabía que Dios me llamó. Dios me llamó a hacer esto y he estado invirtiendo mi tiempo y mis propios recursos. No soy sostenido por un ministerio, por una iglesia. Siempre he utilizado mi pensión personal para, para avanzar el ministerio y me he quedado firme y fiel al llamamiento que Dios me dio a México. Aunque no estoy ahí, mi corazón todavía está ahí. Sé que todavía no terminó la llamada que tengo para compartir y, y, y ser fuente de bendición para el pueblo mexicano. Y con vos de los mártires es meramente la herramienta que Dios utilizó para bendecir no solamente el pueblo mexicano, pero en esta manera para que el pueblo mexicano será de bendición a sus hermanos en la fe en otros países. Entonces, yo les digo, hermanos, hay gente sencilla, gente indígena, gente pobre, marginada, que no tiene nada, que apelites, hablan en español, que tienen pastores que no son muy educados o muy preparados, pero saben sobre la iglesia perseguida, saben a lo que Dios les han llamado. Y levanten a los que son perseguidos por su fe en otros países en oración. Entonces, en Chiapas hay hermanos, hay niños, hay mujeres que levanten a los que son encarcelados en Irán, que son encarcelados en Pakistán, los que son encarcelados en Corea del Norte. Hay muchos mexicanos que son preocupados por lo de Corea. Están aprendiendo de China y ellos están formando su desarrollo de su fe, que es madura y también que les van a sostener en los tiempos difíciles. Entonces, yo les comparto y les animo, hermanos. Sea si hay algunos ahí en Chiapas o en otro lugar que han pasado por la persecución, o sean por pastores que están luchando para pastores de sus esposas, ministros que están luchando para trabajar en áreas muy difíciles, donde hay oposición, donde hay hostilidad, o en lugares donde la pobreza es, sobrepasa, o en áreas donde los temblores del año pasado tocó y que muchos perdieron lo que hay. Estas cosas, su sufrimiento no son razones para apartarse de Dios, no son razones para dudar que Dios existe, no son razones para pensar que están solos, que están abandonados. Son en estos momentos cuando pasamos por las dificultades, cuando tomamos en cuenta aún más que Jesucristo siempre nos acompaña y no solamente a Dios, pero también el cuerpo de Cristo. Um, tal vez no sabemos, pero sí, hay hermanos en Cristo alrededor del mundo que nos levanten en oración. ¿Cómo me da gusto? ¿Cómo me siento como de bendecido cuando recibo un correo de la oficina en Inglaterra que dice: hoy día en la devocional levantamos ustedes en México en oración? Entonces, no siempre recibimos un correo de un grupo para decir: no te afliges, estamos levantándoles en oración. Pero hermanos, les digo, ustedes pueden ser asegurados que Dios no abandona a su pueblo.
no nos deja solos, no se olvide de nosotros, no está dormido, no está en vacaciones, no está en otro lugar, no es que se desvíe su atención, está pendiente de nosotros, está allí, su palabra está allí para animarnos y hay hermanos en la fe que puede ser que están ahí mero, que están en su iglesia o que están así como estoy ahorita por el internet, que es casi como puedo extender la mano y puedo decir, no te desesperes, hermano, no estás solo. Cualquier cosa en lo que estás pasando, Dios está pendiente, tiene su plan, su voluntad meramente será obrado en ti o en tu situación. Entonces, les mando, les, les mando un beso y bendiciones, hermanos, y nos vemos en la siguiente, donde va a ser tratado como cuál es el propósito de Dios y el diablo en el mismo sufrimiento que nosotros pasamos. Que Dios les bendiga. Bye.